Bueno, primeramente agradecerle a nuestro Señor por esta bendición de reunirnos en esta noche una vez más. Siempre una reunión de hijos de Dios para clamar a Dios, para invocar su nombre. Es un lugar, es una reunión de poder, ¿sí? Una reunión de revelación, es una reunión de bendición. Cada vez que nos podamos reunir para invocar el nombre del Señor, porque Él nos ha autorizado a usar su nombre. Por eso es que lo podemos usar, porque Él ha autorizado que usemos su nombre, que pidamos en su nombre, cualquier cosa que pidamos en su nombre. Él dice que será concedida. Y así es, Él es fiel en lo que promete y cumple lo que promete. Cuando pedimos conforme a su voluntad, a su santa voluntad, estamos pidiendo algo que Dios ha prometido, estamos pidiendo algo que está dentro de la voluntad de Dios, dentro del programa de Dios, dentro de la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario, dentro de las bendiciones y bienes que Jesús ha traído para el ser humano, allí en su obra redentora. Entonces todo lo que pedimos dentro de esa obra que ya Él ha hecho, que ya Él ha prometido, que ya Él tenía programado, eso es todo conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan de Dios. Y que Dios nos guíe, porque habrá cosas que tengamos que pedir que no sabemos cómo pedir. Pero dice el apóstol Pablo que el mismo Espíritu ayuda nuestras flaquezas. ¿Cómo es que dice allí, William? Dice, y de igual manera, sí. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así es. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Se da cuenta que es el mismo Espíritu que nos ayuda. Dice que ayuda nuestras debilidades, porque nosotros no tenemos toda esa capacidad para saber será esto o será esto, o qué será realmente lo que debemos hacer. Y ahí es donde el Espíritu intercede por nosotros, dice con gemidos indecibles. ¿Ve? Con gemidos indecibles. Quizás palabras que usted no entiende, que están dichas allí por el Espíritu, quizás en el momento que está orando, usted ora quizás en otro idioma, en otra lengua, en otra cosa, usted no entendió nada, pero el Espíritu pidió y usted confía que lo que pidió el Espíritu es lo que usted necesita. Entonces ahí lo que le toca es ver cuál es la respuesta del Señor. Esperar la respuesta del Señor. Porque así es, esos hombres de Dios como Moisés cuando clamaba, fíjate que estuvo clamando hasta que obtuvo, porque él tenía muchas posibilidades. Moisés tenía muchas posibilidades en lo que él pudo haber pedido. Cuando él le dijo al pueblo, no tengan miedo, el Señor peleará por nosotros, no tengan miedo. ¿Y qué hacemos? Quédense quietos y veremos la salvación del Señor. Porque el Señor que nos sacó de Egipto, ya ustedes vieron las señales, las maravillas, los milagros, estamos bajo la sangre del Cordero
y ahora no nos va a traer aquí para que Faraón nos mate. Así que él no va a dejar su plan a medio andar, así tranquilo. Pero ¿qué será lo mejor? Podía haber hablado y haber dicho que venga fuego, los consuma a todos ahí con su carro de guerra ahí y no quede ni uno. Y así hubiera sido. Sí, hubiera pedido, tenía muchas maneras de resolverlo, pero la correcta era que se abriera el mar rojo, porque ellos tenían que ser bautizados en el mar y bajo la nube. 1 Corintios 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Pero se dan cuenta que tenían que ser bautizados. ¿Por qué? Porque era un tipo y figura de la iglesia. ¿Y a dónde comienza el creyente? El que creyere, ahí tiene que comenzar. Y luego también viene el bautismo en la nube, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, pero se dan cuenta que él tuvo que esperar hasta que el Señor le dijo, habla, dile al mar que se habla. Pero estuvo clamando. Pero él tenía otras posibilidades. Que el Espíritu nos ayude en momentos en que no sabemos cómo pedir, cómo orar, sino que el mismo Espíritu pida por nosotros con gemidos indecibles. Y eso está prometido, que Él lo hará, Él ayudará. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Amén. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los mire cómo es santos. El Espíritu siempre va a interceder conforme a la voluntad de Dios, aunque a nosotros no nos parezca que es la voluntad de Dios, aunque no nos parezca que es lo mejor, siempre la voluntad de Dios es la mejor. Amén, amén, amén. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Bueno, en primer lugar vamos entonces a invocar el nombre del Señor Jesucristo, que Él nos ha dado ese permiso, invocar su nombre, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, que todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él dice que ese nombre es sobre todo nombre que se nombra en este siglo. Amén. Y en el venidero. De tal manera, Señor, que estamos pidiendo conforme a tu voluntad. Amén, Algo que tú ya nos has autorizado. Por eso queremos pedir que en esta noche tú seas glorificado. En esta reunión permitas que podamos entender este misterio de la oración, entender este misterio, Señor, porque realmente vemos que es un misterio. La oración, Jesucristo fue nuestro modelo, nuestro molde aquí en la tierra que tú trajiste. Y la Biblia dice que Él oraba de día, oraba de noche, oraba en las madrugadas, en el amanecer, en el atardecer. En veces pasaba la noche entera orando,
De tal manera que había un misterio en esa oración. De otra manera, si no hubiese un misterio allí y una razón de hacer la oración, sería como una pérdida de tiempo. Pero desde que él lo hacía, era porque había necesidad y era importante, era necesario. Ayúdanos a entender eso y concédenos espíritu de oración. Amén, amén, Sí. amén. Danos a nosotros espíritu Amén, de amén, oración. amén. Que podamos hallar Oh, Señor. en la oración ese solaz, ese gozo, Amén. que no sea como una pérdida de tiempo, ni una cosa aburrida, sino un gozo, una alegría, una felicidad, una cosa grande que tú pongas en nosotros, ese espíritu de oración. Y así tú nos ayudes, Señor, a que lo hagamos conforme a tu santa voluntad. Bendícenos esta noche en gran manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. La oración es un misterio, porque Jesús, que sabemos nosotros quién es Jesús, Dios hecho carne, y es la persona que en la Biblia muestra más tiempo de oración. Orando. Cada cosa que iba a hacer, oraba. Cada situación que se iba a enfrentar, oraba. Cuando escogió los apóstoles, ¿qué capítulo es cuando escoge los apóstoles? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Sí. En aquellos días él fue al monte a orar, pasó la noche orando a Dios. Y esta oración es un misterio, porque ve a la persona que lo está haciendo. Era necesario eso. Y cada cosa que él iba a hacer, él primero oraba. En cada situación importante que ustedes vean en la vida de Jesús, siempre van a encontrar que él, antes de cualquier cosa, la noche que fue entregado, miren esto, la última oración que él hizo con los apóstoles, esta fue la última en Juan 17, y miren todo lo que pidió allí en esa oración. Ya no estaba Judas allí. Ya esa es la oración con que cerró. Ustedes saben que Judas estuvo en la Pascua, que fue el rito que usaban los judíos. Y después que terminó, fíjate con qué termina él. La Biblia dice que cantaron al final un himno y se fueron. Pero antes de terminar con el himno, en la página, en el capítulo 17, está la última oración que Jesús hizo con los apóstoles. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Ahí llegó, ahí le dijo que la hora había llegado. Juan 17. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo,
para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, dijo él. Mismo Jesús ahí mostró ya el nombre de Jesucristo y de Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que la obra que Dios le encomendó, él la hizo y ahora le faltaba solo esa glorificación. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que Jesús estuvo en la gloria del Padre antes de la creación del mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Sí, no, digo, no. ¿Por quién estaba rogando? Por ellos, por todos los creyentes que estaban hasta ese momento, ¿no? Por ellos, por los que estaban allí. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan en mí, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Ve? Él nos envía en su nombre. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Así que no rogaba solamente por esos apóstoles que estaban allí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está yo, ahí está. En esa oración estamos nosotros. ¿Ve? Porque ahí Él oró por nosotros. No solamente por esto, sino por todos los que van a creer. Y aquí estamos nosotros. Para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, que tú me enviaste y que amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, ruego que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Así que fue dado el nombre de la primera venida y ahora va a ser dado el nombre de la segunda venida. Lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Era el huerto de los olivos ahí, donde Jesús iba a orar. Pero se fijan, habiendo dicho estas cosas, o sea, habiendo terminado la oración. En otra parte dice, cuando terminaron, cantaron el himno. Cantaron el himno y salieron. Mateo 26, 30. Mateo 26, 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Amén. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Amén. Pero ve aquí también, dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido con ellos, con sus discípulos. ¿Se dan cuenta que había un momento en que Jesús se apartaba con los discípulos a un monte a orar? Bajo esos olivos, se sentaban contemplando la luna, la luz de la luna en la noche, y ahí se sentaban a orar, tal vez en el día también bajo la sombra de los olivos. Se reunían a conversar de las cosas del Señor, se retiraban al monte a orar. Aquí dice que Jesús había ido. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. ¿Por qué lo conocía? Porque muchas veces, ¿ve? Quiere decir que Jesús lo hacía muchas veces. Se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ya Jesús las sabía todas, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno.
Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mira que aquí hubo algo que fue impactante cuando él dijo, yo soy. Les presentó que él era el yo soy. Allá en el Antiguo Testamento, allí no les declaró mucho, pero aquí sí le dijo, aquí sí vino y nos dijo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, y soy la verdad, y soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy, aquí sí se declara, yo soy la puerta. Así que cuando ellos le preguntan, le dicen, yo soy. Y con solo decirle eso, dice que cuando les dijo, yo soy, y esto lo testifica Juan, que estaba allí, que él vio eso y él estaba allí. Dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Entonces, allí ya respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, el preso ahora es el que está bajando orden, dejen ir a los demás. Así que no le toquen a ellos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno. Ninguno de los que el Señor, de los hijos de Dios, se perderá. Este estudio que vamos a hacer acá con las escrituras y todo, este video nos puede servir de fundamento para que los pastores aquí en Venezuela y quizás en otros países también les pueda servir de modelo para que tomemos el consejo del hermano William y aconseja a los ministros, empieza aconsejando a los ministros que le tengan el alimento a las ovejas y le aconseja a los ministros la oración y que se establezcan oraciones en los hogares. Así que pudiéramos tomar todo eso que él aconseja allí, que no se ha aplicado, y que se tengan cultos de oración, campañas de oración en la iglesia. Y que del culto se tome una parte para orar también. Las tribus de Israel, 27 de julio del 2014. Él dice que Dios nos ayude a orar por el cumplimiento de la Gran Carpa Catedral. Y no solamente a orar, sino a estar respaldando ese proyecto que le fue mostrado al reverendo William Branham, en donde la gloria del Señor Jesucristo, la gloria de Dios, va a ser manifestada. Cuando vayamos a tener un culto de oración, hay que poner primero una base bíblica, mostrando las promesas de oración y el consejo del Señor a que oremos. Por eso es que es muy importante que anoten también allí Lucas 18, del verso 1, por ahí como creo que hasta el verso 5. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora ven ustedes, relaciona eso con la venida del Hijo del Hombre. Es importante que él relaciona. Esto es un misterio. Esta parte sí, allí dejamos que algún día el profeta nos hable de eso, porque él relacionó esa oración, la concluyó: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Ve? Sería, no la puede hallar, porque no la hay. Porque el Hijo del Hombre es el que trae esa revelación. Pero les dejo esa referencia porque Jesús dice que es necesario orar. ¿Ve que sí es necesario? Y no desmayar. ¿Y orar cuándo? Orar siempre. Él dijo, hay que orar siempre. Orar siempre. Eso es lo que enseñó Jesús. Vamos a poner como base estas palabras del hermano William, y después entonces vamos a establecer cuál es la manera de hacer un culto de oración. Yo le digo que la forma, pienso yo, en que lo haríamos era tomando ese modelo que usaba el hermano William ahí en el monte cuando íbamos a orar. Íbamos 3, 4 personas, 5 personas, en veces íbamos los que el hermano William invitaba, porque él era el que nos invitaba a ir allí. Entonces, en esa oración, él ponía primero un fundamento bíblico. Tomábamos tiempo para leer la Escritura, leer los mensajes del profeta precursor, ver todo ese contenido, ver la importancia de orar. Y yo creo que eso tiene que ser puesto a la iglesia. ¿Con qué lo va a poner usted? Con la Escritura y con la palabra del profeta. Amén. Ya el mensaje del profeta es un fundamento. Amén. Y luego del mensaje del profeta, bueno, por la actividad del culto, quizás usted no tendrá que poner cada vez el mensaje así. Quizás pondrá un extracto. Y luego de eso, usted le da a los hermanos, miren las Escrituras, miren lo que dice sobre la oración, miren lo que Jesús dijo, en qué manera se hace todo lo que pidieran al Padre en mi nombre. Miren la importancia que Jesús le daba a la oración, y entonces pueden empezar a citar todas esas escrituras que quizás vamos a empezar a ver ahora. Y después de eso, pienso yo que habría que darle un espacio a los hermanos para que cada uno ore por separado, porque también el pastor puede señalar algunas cosas importantes y necesarias por las cuales tenemos que orar en este culto, porque el profeta ha pedido que oren por esto, por aquello, y también cosas que son necesarias para el grupo en sí, para la, ¿cómo llaman? Para las cosas particulares de la congregación, locales que se necesitan allí. Necesidades de la iglesia, orar por un hermano que está enfermo, orar por un hermano que está en la cárcel, orar por algún problema, algún accidente que tuvo un hermano, orar por una necesidad que tenga la iglesia que está urgida de que Dios les ayude en tal cosa, o por alguna necesidad de construcción que tengan. Bueno, ¿a quién le van a pedir? A Dios. Y luego Dios se encargará de ir proveyendo de la manera que Él lo tiene determinado. Y
y luego, después de poner esas peticiones, dejar al pueblo que entre a la presencia de Dios, porque usted le puede recordar a los hermanos y también incluya sus necesidades personales, particulares, en la presencia del Señor. Aproveche de llevarlas en oración, contando y confiando con esas palabras que Él dijo, que todo lo que pidieran al Padre en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces también cualquier petición personal que usted tenga, tráigala a Dios, además de esta que le hemos señalado, pero sí dice la Biblia que es necesario orar, y a la vez también hay partes donde dice que debemos orar los unos por los otros. Aún fíjate, Miguel, el día del bautismo, sí, aconteció que cuando todo el pueblo, eso es en Lucas 3, el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Amén. Vea que hizo una oración en el momento del bautismo. Orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Sí, dime. Y dice, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Respondiendo la oración que él había hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí tenemos la clave para que nuestras oraciones sean contestadas. Dice que cuando oremos, que oremos creyendo en lo que estamos pidiendo, creyendo que Dios lo va a dar. Cuando usted ore a Dios, ore sabiendo que Dios escucha su oración y que Él le contestará. No importa cuánto tiempo tarde o qué tendrá que hacer para que la respuesta llegue. Dios lo hará. Aún si tiene que enviar un ángel, lo envía para traer la respuesta a su oración. Gloria a Dios. Así fue con Daniel y así fue con Zacarías. El sacerdote Zacarías había orado a Dios por un niño y no llegaba el niño. Pero recuerden, le corresponde a la persona orar a Dios, pero el contestar, ¿a quién le corresponde? A Dios. A Dios. Él puede dar la respuesta inmediatamente o suplir la petición inmediatamente o dejar pasar el tiempo y señalar para cierto tiempo la respuesta a esa petición. No se puede obligar a Dios a que Él haga ciertas cosas en el momento en que la persona quiere. Él conoce, Él por eso, desde el momento en que la persona hizo la petición, ya Dios dio la respuesta, delante de Dios ya eso quedó sí o no. Conscientes de esto, uno debe saber que a su oración debe agregar un ingrediente, que es la fe. Tiene que creer con toda su alma lo que ha escuchado, o que Dios ha escuchado su petición y que Dios le va a conceder la petición de su corazón y luego obtener paz en el alma, que ya está delante de Dios su petición y que Él es galardonador de los que le buscan. Dice él, sabiendo página, que ya Dios escuchó. ¿Qué página fue la que leíste? La página 38, al final, hasta la 40. Sí. Dice, Él contestará en el tiempo debido. ¿Y cómo sabremos si la respuesta a nuestra petición es positiva? O sea, si será de acuerdo a lo que pedimos. Eso dependerá si nuestra petición es conforme a la voluntad de Dios. Un pedido fuera de la voluntad de Dios es un pedido incorrecto. Por eso la Escritura dice que pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Así, siendo la pregunta que nos viene es ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Por medio de su palabra. Todo lo que Dios hace o hará ya está escrito en la Escritura. Hay que entender que Dios no cambia su voluntad, pues Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nos da la clave para cumplir en nuestras vidas su voluntad. Orar con fe, creyendo, pidiendo que tal promesa divina se manifieste en nuestras vidas. Busque siempre una base bíblica para todo lo que usted pida a Dios, para que su fe esté bien fundada.
Dice, hay todavía un secreto para que una oración sea escuchada por Dios. Siempre que oremos debemos pedir perdón a Cristo por nuestra falta, nuestros errores y nuestros pecados, para que Él nos perdone y con su sangre nos limpie de todo pecado, y entonces podamos obtener la respuesta a nuestras peticiones, porque Dios no acepta ninguna oración de una persona manchada con pecado. La Escritura dice que Dios no escucha a los pecadores. En el mensaje, Jehová libra y guarda los suyos. Dice, por tal motivo encontramos que los que vieron a ese ángel dijeron, hemos visto a Dios cara a cara. Por ejemplo, en el caso de Jacob, en el capítulo 32, verso 24 al 32, el cual luchó con ese ángel, con ese varón toda la noche. Y ya cuando estaba rayando el alba, el ángel le dice, suéltame que raye el alba. O sea, tenía que irse. Y Jacob le dice, no te dejaré, no te soltaré hasta que me bendigas. Y el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Recuerden que Dios conoce nuestros nombres, conoce nuestras necesidades. Pero Él dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea que hay que pedir, hay que orar. Eso nos indica que tenemos que orar a Dios, pedir a Dios. Dice una persona a otra, ¿por qué no me diste de lo que tenías? Y la otra le dice, ¿por qué no me pediste? Y Dios tiene todas las cosas pertenecen a Él. Pero si no clamamos a Dios y pedimos a Dios su bendición y todas las cosas que están incluidas en su bendición, pues no las vamos a recibir. Cuando clamamos a Dios por la fe, creyendo que Él nos dará todas las cosas que le pedimos a Él, Él nos concederá todas las peticiones de nuestro corazón. Por lo tanto, siempre hay que orar. El mismo Cristo oraba siempre. Se apartaba a orar a diferentes lugares. Y era Jesucristo, el ángel del pacto, vestido de un cuerpo de carne. Y si Cristo tuvo necesidad de orar, ¿cuánto más yo? ¿Y cuánto más quién? ¿Cuánto más cada uno de ustedes? ¿Cuánto más yo? Dice, clama a mí, eso es orar, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Y ahora tenemos que clamar a Dios, pedir a Dios, recordando que Él nos acompaña todo el tiempo y que toda bendición de Dios viene por medio del ángel del pacto, que es Cristo en su cuerpo angelical. Por eso dice, todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, yo lo haré. Esto está en el libro de San Juan capítulo 12, 14 al 15 y capítulo 16 y otros lugares más. Por lo tanto, sabiendo que ese ángel del pacto es Cristo en su cuerpo angelical, tenemos confianza de que Él nos escuchará y nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Él también es el que nos cuida. Hermano Branham dice, oración no es quizás, oración es algo sincero, oración es hablando con Dios. Oración no es cuestión de bajar las rodillas, cerrar los ojos y estar pensando en la ropa que se está por lavar y el trabajo que usted está haciendo, diciendo, Señor, ayúdame a mí y a Juan, sana a la señorita Pérez, y así por el estilo. Eso no es oración, eso es repitiendo algunas palabras. Pero oración es entrar en una atmósfera donde usted se da cuenta que está en la presencia de Dios. Y usted está llegando ante Él con la sinceridad más profunda. Ahora, elemento, hermano Miguel, dice, ¿eso está en qué? Es un mensaje que se llama lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Sí. Dice, primero, este es el elemento que le quería preguntar, hermano Miguel. Primero usted debe mostrar un poco de adoración. Oh Jehová, cuánto te amo. ¿Lo están captando? Después de la oración de adoración, entonces usted llega con un corazón sincero a pedir. Bueno, ya usted ve, ahí ya nos está mostrando Marco en esa escritura del hermano Branham que tiene que haber adorar a Dios, porque Dios busca a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el Señor Jesucristo dijo que mi casa será llamada casa de oración en esa escritura. Entonces, utilizar ese tiempo de la actividad, una parte para que en ese grupo, en esa iglesia. El lugar de culto es un lugar de casa de oración. La casa de oración. Es un lugar que se considera un lugar de oración. Y es importante que la gente tenga respeto, reverencia allí, porque es un lugar de oración.
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces él dice allí el consejo de que la oración es muy importante para que mantener al pueblo y orad, allí. Para que no entréis en tentación. Entonces la importancia de orar, de clamar a Dios cuando usted vea un peligro que viene a su vida, algún tipo de peligro, ¿no? En algún campo, pues clame, ore y ponga eso en las manos de Dios y espere que el Señor le ayude, le responda, le liberte, le libre de esa dificultad que usted está mirando, o usted está mirando una dificultad para algún hermano o alguna hermana suya, un hermano de usted, de la iglesia. Pues entonces ore para que Dios, por su hermano, porque también la Biblia dice que debemos orar los unos por los otros. Pablo habla en Colosenses, capítulo 1, dice, versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pero aquí en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Y también anoten, ya que está hablando de la oración de Pablo, para que vean cómo, hablando de lo que dice el hermano Barroyeta, la oración del pastor por su iglesia. En el capítulo 3 del libro de Efesios, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ve, en veces Pablo oraba de rodillas, otras veces podía ser parado, otras veces sentado, pero en estos casos parece que a él le gustaba orar de rodillas. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hablando del Señor Jesucristo, toma el nombre toda familia, para que os dé, ve la oración de Él, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Una petición muy espiritual, muy tremenda a favor de la iglesia en el campo espiritual, para que Dios les diera, conforme a su riqueza, le diera la fortaleza, fueran fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea
gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aún en el capítulo 1 de Efesios también ustedes ven cómo él dice, verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ve que este hombre era un hombre de oración, orando por la iglesia, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro amado, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza y la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué tremendo, ¿no? Pero ve la oración de este hombre, dice que oraba para que Dios les recordaba en sus oraciones para que Dios les diera espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo. Y también para que les alumbrara los ojos del entendimiento, para que supieran cuál era la esperanza a la que habían sido llamados, porque fácilmente se puede pasar por alto, fácilmente se puede pasar por alto las cosas que Dios está haciendo si no tenemos los ojos bien abiertos. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el verso 23, dice, y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste, está citando el Salmo 2. Tremendo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén. Mientras extiendes tu mano
para que hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un codo de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormir? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Tengo un extracto acá del hermano William que dice en el mensaje: sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, del 16 de octubre de 2011, sepan que Pablo dijo: el que cree estar firme, mire y no caiga, afírmese más en Cristo, y cuando ve problemas, acérquense más a Cristo. Amén. Y si oraba 1 hora, entonces ore 2 horas o 3. Si oraba solamente en la noche, ore por la mañana también, y ore por el mediodía. Y aunque esté de pie en el trabajo, al almorzar también, terminó de almorzar, después de haber orado por la comida, después dedique unos momentos a estar solito, orando usted en privado, ya sea sentado o como sea. Lo importante es que el corazón esté en contacto con Dios, esté hablando con Dios a través de Cristo. Y en la Biblia nos dice cómo es que podemos entrar a la presencia de Dios. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 10, 19, por allí. Ven ustedes esa escritura, es muy importante allí, que nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo justamente es el lugar donde nos encontramos nosotros hoy. Amén. Pero el lugar santísimo en el templo de Dios es la presencia de Dios en el templo espiritual. Pero en el templo, en la iglesia, es el lugar donde estamos hoy nosotros. Amén. Que es el lugar santísimo, que es el lugar de la piedra angular. ¿Cómo podemos entrar nosotros al lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo. No hay mérito en nosotros para eso. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, su cuerpo que fue roto por nosotros. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ven ustedes que tenemos una manera para entrar, y es a través de la sangre del Señor Jesucristo. Bueno, ya lo importante era que de una vez yo le iba dando a la hermana Carmen la idea, para que no
pierda mucho tiempo, sino vamos a entrar en este video, lo vamos a iniciar con ese canto. Venimos aquí para contemplar la hermosura del Señor, la gloria. ¿Dónde es que dice ese salmo, verdad? Que dice que una cosa he pedido a Dios, que esté yo en la casa de Dios para contemplar. Salmo 27:4, sí. Dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Ajá. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonces entonaré alabanzas a Jehová. Pero ven ustedes que una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, y es que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar. ¿Ves? Que lo que la persona anhela es contemplar la gloria de Dios. Ese momento de oración tiene que ser un momento agradable. ¿Ven? Pero es que depende con qué espíritu tú vas a la oración. ¿Con qué entendimiento vas tú a orar? Que vas a la presencia del Todopoderoso, del que no tiene límite en nada, del que te puede socorrer, del que te puede proveer todo lo que tú necesitas, del que ha prometido bendecirte, del que te ha salvado. Job 22:21. Job 22:21 dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedra de arroyo oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Amén. Y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Y en Job 8:5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Amén. Y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estrado será muy grande. Gloria al Señor. Salmo 141, léelo. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Gloria a Dios. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Eso es tremendo, ¿eh? Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso le digo, si te das cuenta que estás en la presencia del Todopoderoso, imagínate, delicias a tu diestra para siempre, delicias. Miren ustedes lo que significa orar. Cuando la persona llega a entender lo que es orar, es como una cosa deliciosa, agradable. Estás en la presencia de Dios, estás orando en el Espíritu, estás orando de corazón, estás sabiendo delante de quién estás,
estás entendiendo, viendo ese personaje allí a quien le estás hablando, sabiendo que te escucha, porque Él escucha nuestras oraciones, nuestras plegarias. Hemos visto pues la mano de Dios con nosotros, como todas estas escrituras que fueron mencionadas, y también los extractos que hemos escuchado han sido de mucha bendición para nosotros. Tremendo. Y nosotros, oyendo todas estas bendiciones, lo que tenemos que decirle amén, y tener fe en el Señor Jesucristo, creyendo en la palabra del Señor, sabiendo pues que todas esas cosas se van a materializar en nuestras vidas. Amén. Tenemos estas metas con la embajada, tenemos estas metas con la carpa catedral, que es muy importante que nosotros pues creamos en el Señor, que todo va a salir bien, que nos aboquemos a esta labor, sabiendo pues que es una promesa del Señor. Aquí dice el hermano William en este mensaje: quiero colocar algo aquí muy importante. Por eso es que podemos orar, pedirle a Dios que realice tal promesa que Él hizo, que realice esta otra promesa que Él hizo para sus hijos, tal promesa que Él hizo por acá en la Escritura, tal promesa que Él hizo a través de algunos de los mensajeros. ¿Por qué? Porque tenemos esos derechos como los primogénitos de Dios. Amén. Así que podemos orar para que Dios cumpla esas promesas, las materialice, porque nosotros tenemos esos derechos en la primogenitura. Y la reclamamos en el nombre del Señor y sabemos que Dios cumplirá esa promesa. Tenemos que tomar en serio en este año esa meta de culminar esa carpa. La vamos a lograr con la ayuda de Dios. Tener fe, creyendo en lo que ha hablado el profeta, el que nos está diciendo que todo está bien y todo va a ir bien. Y yo creo y repito pues esas palabras del hermano Miguel, que me las dijo como a las 5 de la mañana, creo, que él dijo: mira, Jairo, aquí en Venezuela se ve como la cosa difícil, pero es el país que más va a trabajar en esta carpa y lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Yo creo que va a ser el país que más va a aportar para la carpa catedral. ¿Por qué? Porque estamos pasando por un momento difícil, pero es porque Dios nos va a dar una bendición grandísima. Y lo vamos a lograr con la ayuda del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener fe, creyendo, como dice la Escritura, que cuando oréis, creéis que recibiréis y os vendrá. Y hoy estamos creyendo y confesando que vamos a recibir una gran bendición, vamos a hacer la obra que Dios nos ha encomendado, vamos a tener éxito, tenemos éxito y lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Y estamos viendo pues que Dios está con nosotros y tenemos que creer. Aquí tenemos la clave de creer y luego de orar, hablar la palabra de Dios cuando estamos orando, creyendo en lo que estamos pidiendo y creyendo que Dios lo va a dar, y pidiendo bien, no pidiendo incorrectamente, sino pidiendo bien y pidiendo de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo. Y el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la gran carpa catedral, que será construida, y toda labor que el mensajero estaremos nosotros también, y estamos trabajando nosotros también en esa labor. Bueno, Miguel, Dios te bendiga a Ruth, Dios te bendiga a Barroyeta, y Dios los bendiga a todos ustedes. Esta noche pues lo que veníamos era como para dejar sentado todo este fundamento profético, fundamento escritural para un culto de oración. Y luego en cualquier culto que ustedes tengan que van a dedicar a la oración, pongan siempre un fundamento profético, porque todo se tiene que basar en la palabra de Dios para que te pueda funcionar. Y luego de eso, ya les expliqué, pongan las prioridades que son comunes para todo el cuerpo místico de Cristo, y quizás alguna
petición especial que alguien tenga, presentándola allí y después dándole un tiempo, que pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o mucho más, porque depende cómo esté el ambiente. Si hay un ambiente de bendición, hay un ambiente de... Pues nosotros no ponemos límite. Cuando se trata de un ambiente así, pues, no hay límite. Ustedes pueden seguir orando por mucho tiempo, mucho rato. Pero por ahora, pues ya yo les dije cómo era, cuáles eran las bases, los fundamentos y todo eso. Y después dándole ese tiempo a la iglesia para que los hermanos hagan sus peticiones y las peticiones que nosotros les presentemos. Venimos aquí a ver tu amor, a ver tu grandeza, a ver tu hermosura, divino Señor. En fiel sencillez te revelas hoy, secreto de Dios, guardado en el cielo, cumpliéndose hoy. Escóndeme en ti, dentro de tu casa me recrearé, oyendo tu palabra y agarrado de Cristo, yo venceré. Ángel del Señor, cuánto amo tu visitación, abrázame con tu revelación, quiero tu bendición. Aquí a ver tu amor, a ver tu grandeza, a ver tu hermosura, divino Señor. En fiel sencillez te revelas secreto de Dios, guardado en el cielo, cumpliéndose hoy. Escóndeme en ti, dentro de tu casa me recrearé, oyendo tu palabra y agarrado de Cristo, yo venceré. Cuánto amo tu visitación, abrázame con tu revelación, quiero tu bendición. Escóndeme en ti, dentro de tu
tu